Hermes Eyen tiene más de 160.000 estrellas en GitHub. Te lo venden como una gente que aprende solo, se mejora con el tiempo y reemplaza a tu equipo de operaciones. Lo instalé, leí su código y la mitad de lo que te cuentan es marketing. Su propia documentación admite que los perfiles no aíslan tu disco. De hecho, un ingeniero auditó sus propias sesiones. 112 de 129 violaron el sistema de aprobación de comandos peligrosos. Y por dentro es un agente con 5 interfaces, no el sistema multiagentes como te lo venden. Hoy te muestro cómo Hermes realmente es, sus fortalezas reales y sus limitaciones reales, desde la perspectiva de alguien que ya tiene agentes de IA en producción. Así que 3 cosas que van a ver en este video. La primera, voy a desplegar Hermes en Google Cloud pero con Terraform. Infraestructura como código y no clic a clic en una web. Y después voy a conectar mis skills existentes y te voy a mostrar que funciona bien de verdad. Segundo, les voy a mostrar lo que dice la documentación de Hermes, la documentación oficial versus lo que te dicen por ahí, que son cosas totalmente distintas. Y al final vamos a ver dónde encaja Hermes en el panorama real de agentes en producción y también dónde no encaja. Y como siempre, todo esto va a estar disponible en la descripción, así que desde ya los invito a suscribirse a este canal que, como siempre, estamos haciendo cosillas por ahí muy entretenidas y feliz de todas las personas que se han unido. Así que eso. Bueno, sigamos con el video. Antes de hablar de problemas, hay que reconocer algo, lo que Hermes hace bien. Porque de hecho hay cosas genuinamente buenas. Hermes es un agente de IA open source creado por Nose Research. Gratuito, código abierto y en teoría no recolecta datos sobre cómo lo usas. Corre en tu propia infraestructura, ya sea tu máquina local, tu VPS, un contenedor Docker o inclusive opciones serverless. Ellos mismos se definen como, y esto es lo importante, el agente IA que se mejora a sí mismo. Un agente autónomo, no un harness, no un framework, no una plataforma, un agente. Y tiene 3 cosas genuinamente inteligentes desde el punto de vista de ingeniería. El primero, Progressive Disclosure de Skills. Hermes no carga todo el contexto de una sola vez. Primero le muestra al modelo solo los nombres y descripciones de los skills disponibles. Eso cuesta unos 3.000 tokens en total, no importa si tienes 10 o 50 skills. Cuando el modelo identifica cuál necesitas, ahí carga el contenido completo de ese skill específico. Y si necesita un archivo de referencia adicional, lo carga en un tercer paso. Solo carga lo que necesita cuando lo necesita. Número 2, Self-Improving Loop. Después de tareas suficientemente complejas, Hermes puede generar un skill con el procedimiento que usó. La próxima vez que encuentra una tarea similar, usa ese skill en vez de razonar desde cero. Usuarios reportan un 40% más rápido en tareas repetitivas después de un par de horas de uso. El mecanismo exacto, cuándo dispara, cómo decide qué guardar, eso lo vamos a ver en la demo en vivo. Así que tranquilidad, no es tan automático como suele contarse, pero cuando entiendes cómo realmente funciona, en realidad es brillante. Número 3. El estándar skills.md. Los skills de Hermes siguen el formato de agenskills.io, así que buenísimo por ese lado, aplauso. Eso significa que un skills escrito para Cloud Code, Codex, Cursor o otro más funcionan sin modificación. Y al revés, es un estándar cross-vendor que se adoptó por más de 40 herramientas en menos de 6 meses. Y eso igual es raro, en la industria al menos. Además, 22 plataformas de mensajería, modo voz con transcripción de voz local, decenas de herramientas integradas y 7 backends de ejecución. Local, Docker, CCH, Singularity,
Modal, Daytona y Vercel Sandbox. O sea, Hermes es impresionante para lo que fue diseñado. La pregunta es, ¿para qué fue diseñado? Y acá viene lo que me motivó a hacer este video. Como vimos, Hermes se define como un agente autónomo. Nunca en ninguna parte de su documentación usa la palabra harness. Se posiciona como un agente y no como infraestructura de control. Pero si buscas por ahí, te encuentras otra historia. Te dicen que Hermes es un harness, que es lo que controla el modelo. Lo ponen de hecho al mismo nivel de Cloud Code, Codex, Antigravity. Pero ninguno de estos productos se definen entero como harness en su documentación. Son agentes, IDEs agentic o herramientas de desarrollo. Pueden tener componentes harness por dentro, un plan mod, un sistema de permisos, un hook, pero el producto completo es más que eso. Es la comunidad la que les puso esa etiqueta como sinónimo de agente CLI. Y eso aplana un concepto que es mucho más específico. Y ojo, no es que esté completamente equivocado. Hermes sí rodea el modelo con memoria, skills y configuración. Pero si lo analizamos con los principios reales de la ingeniería de arneses, los que presentó Fowler, Hashimoto, OpenAI, le falta la mitad. De hecho, si viste mi video de ingeniería de arneses, recordarás que Fowler divide el harness en guías y en sensores. Vamos a la visión número 1 de Martin Fowler. Él divide el harness en dos grandes categorías. La primera, guías. Controles que anticipan el comportamiento del agente y lo guían antes de que actúe. Son como la rienda del caballo, le dices por dónde ir antes de que arranque. Y el número 2, sensores, controles que observan después de que el agente actúa y de hecho lo ayudan a autocorregirse. Ahora apliquemos eso a Hermes. Miren, Hermes tiene controles previos reales antes que el agente actúe. Hay un sistema de aprobación, hay una lista de comandos que nunca se pueden ejecutar, hay protección contra acceso a redes internas y filtrado de credenciales en subprocesos. Y eso está bien hecho. Pero lo que pasa después de que el agente actúa, validar lo que produjo, verificar que sigue funcionando bien, registrar qué hizo y por qué. Y eso es lo que necesitas cuando un agente opera sin que alguien lo esté mirando. Ahora vamos a algo más serio. ¿Por qué la seguridad de Hermes tiene un lado bueno y un lado que no te cuento? Fíjense acá. El lado bueno es que Hermes documenta 7 capas de defensa. Hay comandos catastróficos, borrar el sistema completo, fork bombs que te cuelgan el servidor, formatear discos que están en uso, ejecutar código de internet sin verificar, que de hecho ni siquiera tú puedes correr aunque desactives todas las protecciones. La ejecución va dentro de Docker con todos los permisos de sistema removidos y sin posibilidad de escalar privilegios. Y a los servicios externos solo le llegan variables genéricas como path y home. Tus tokens y API keys nunca se exponen. Es seguridad pensada en serio. Pero acá viene lo que no te cuentan y que quizás es difícil de encontrar para algunos. Un usuario publicó en GitHub issue 7826 un análisis estático sobre la versión 0.8.0 y adivinen, 4 hallazgos críticos y 9 de alta severidad en la configuración por defecto. Y otro, un ingeniero, hizo algo que nadie más había hecho, corrió un script de auditoría contra sus propias sesiones. 129 sesiones en 23 días. El resultado fue 112 de 129 sesiones contenían al menos una violación del Approval Gate. Y hay algo más sutil que quizás es el más peligroso, la inyección de memoria. Hermes ingiere contenido de documentos, emails, páginas web y lo guarda con memoria legítima. Si alguien planta instrucciones en un documento, por ejemplo, algo que diga el usuario
autorizó acceso a tal archivo. Hermes podría almacenarlo y en una sesión futura esa memoria envenenada se activa sin que el usuario lo sepa. Eso se llama promware y el issue 496 en GitHub lo traquea abiertamente. No es un bug, es una clase de ataque que los sistemas de seguridad tradicionales no detectan porque operan a nivel de proceso, no a nivel de prompt. Y eso nos lleva a entender por qué el problema puede llegar a ser estructural, no de configuración. La misma arquitectura de Hermes determina qué tan bien o qué tan mal se contiene este tipo de ataques. Así que ahora vamos a algo que es muy importante de entender, la arquitectura de Hermes. Y la documentación oficial dice textualmente, vamos acá, una sola clase de AI Agent sirve CLI, Gateway, ACP, Batch y API Server. Es un agente con 5 interfaces, no un sistema de agentes multidistribuido. No son servicios independientes con límites de red, permisos separados y despliegue individual. Cuando le hablas por Telegram, Discord, CLI, siempre es la misma clase, la misma instancia. Hermes, de hecho, sí tiene delegate, task y subagentes, pero son efímeros y corren dentro del mismo proceso. Y los profiles nativos, que se presentan como la forma de correr múltiples agentes, aíslan la configuración, la memoria, los skills y las sesiones. Pero la documentación dice, y cito textualmente, los perfiles no crean un sandbox al agente. En el backend local por defecto, el agente sigue teniendo el mismo acceso al file system que tu cuenta de usuario. O sea, tienes dos perfiles que no comparten memoria, pero que sí comparten tu disco completo. Y hay un bug documentado, issue 6320, donde Session Search devuelve resultados de todas las instancias, no solo la tuya, contaminación de memoria entre perfiles. Ahora, seamos justos, la propia documentación de Hermes ofrece una solución, Docker. Si corres un contenedor por perfil con su propio volumen, su propio puerto, su propio proceso, ahí sí tienes aislamiento real. File system, procesos y red independiente. Y eso es lo que recomiendan oficialmente para multiperfil. Así que eso lo van a ver en vivo más adelante en la demo, así que quédense o si no se lo van a perder. Con el Docker Compose real, 2 contenedores corriendo y 4 verificaciones que prueban el aislamiento. Y todo esto va a estar disponible en mi school, así que si les interesa, les dejo el link en la descripción y ahí se registran y todo el asunto. Así que eso. Sigamos, pero a ver, fíjense en un punto conceptual. Eso ya no es Hermes resolviendo el tema del aislamiento. Es Docker resolviendo el aislamiento y sigue en una sola máquina. De hecho, comparemos eso con lo que nosotros construimos en este canal, 7 agentes en Cloud Run. Cada uno es un servicio independiente con su propia URL, su propio contenedor, sus propios permisos. Se comunican por el protocolo A2A vía HTTP. Si uno se cae, los otros siguen. Si uno escala, no afecta a los demás. Son 3 niveles de aislamiento completamente diferentes. Oye, y acá una pregunta que un ingeniero haría inmediatamente. ¿Por qué no correr Hermes en una Cloud Run o en Lambda? Primero, hagamos una aclaración importante. En el README de Hermes destaca opciones serverless con Modal y Daytona y dice que invernan y despiertan on demand, costando casi nada entre sesiones, pero hay un matiz importante. Ese ahorro serverless aplica de verdad cuando usas Modal o Daytona como plataformas gestionadas, pagas por minutos activos o cuando tu carga es bursty. Con muchas sesiones que pasan la mayoría del tiempo en idle, para un agente personal, una sola sesión, ese ahorro realmente no significa nada. Si hosteas Daytona en una instancia tuya, igual tiene que estar prendida 24/7.
El costo es idéntico a correr Docker en una instancia. Ahora, Cloud Run es harina de otro costal. Cloud Run mata instancias inactivas y escala a cero. O sea, cada vez que se levanta una nueva instancia, Hermes perdería su estado. De hecho, el file system de Cloud Run es efímero. Solo tienes el /tmp. Pero Hermes necesita sus directorios. Y en Cloud Run eso desaparece. Y los cron jobs de Hermes corren dentro del mismo proceso. Cloud Run no mantiene procesos vivos entre requests. De hecho, podrías migrar sesiones a Firestore, skills a GCS, cron a cron scheduler, pero a ese punto ya no sería Hermes nativo. Eso sería un fork que reescribiste para encajar. Así que, dicho eso, Hermes fue diseñado para correr como proceso continuo en una máquina persistente. No es un defecto, es una decisión de diseño para un agente personal que acumula memoria y skills con el tiempo. Nuestros agentes en Cloud Run funcionan porque cada uno es stateless. Recibe contexto por HTTP, procesa y responde. La persistencia vive en Firestore y GCS. Fuera del agente son filosofías de despliegues distintas para problemas distintos. Entonces, ¿tiene sentido el consejo de instalarlo en una VPS? Sí, y funciona para un agente personal. Pero ojo que tampoco no es que necesites desembolsar plata en primera instancia para este propósito, porque hay muchas empresas de alojamiento que se aprovechan como de la popularidad de herramientas y empiezan a ofrecer instancias en sus servicios y toda la gente cae y los contrata y qué sé yo. Pero deben considerar que también hay free tier de Amazon Web Service y Google Cloud y así no gastan nada de plata. Por ejemplo, una instancia micro en Google Cloud te costaría $0 al mes mientras estén dentro de los límites de Always Free. Y una S2 en Amazon Web Service, lo mismo, al menos por 12 meses. Yo en este caso voy a usar una E2 Medium en Google Cloud para tener margen suficiente por el Docker multiperfil. Pero el código que les voy a mostrar igual te va a funcionar en una micro, en una S2 de Amazon Web Service o en cualquier VPS de Linux que ya tengas. Para mí la parte del proveedor es trivial. Lo interesante va a ser lo que va a pasar dentro. Lo que sí me gustaría decirles es que con la VPS de $5, no, obviamente no hay escalamiento automático, alta disponibilidad, ni sueño, o sea, se cae el VPS, se cae todo. Monitoreo y alerta, olvídense también. Y CICD menos, ¿vale? Pero ojo que varios youtubers te lo recomiendan porque tienen link del proveedor de hosting que te ofrece la VPS. La recomendación no siempre es solo por arquitectura, a veces también es por monetización, así que ojo con eso. El VPS no es que esté mal, pero presentarlo como si fuera equivalente a una arquitectura de producción sí lo está, así que por eso el comentario. Bueno, ya hablamos bastante, así que toca meter las manitos. Antes de empezar, una nota. Lo que viene en los próximos minutos, les pido desde ya irse a buscar un café, como yo. No es un tutorial más, es lo que la mayoría de contenidos sobre Hermes no cubre. Vamos a desplegar infraestructura como código en Google Cloud con Terraform. Vamos a hacer aislamiento real verificado con scripts y vamos a probar el tema de los skills existentes que ya tenemos bajo el estándar de la agenskills.io en Hermes. Y vamos a ver el self-improving loop con el mecanismo real explicado leyendo el código fuente. Seguridad por diseño comparado con la aproximación de Hermes y MCP Server conectando agentes entre sí y en vivo. Lo que vas a ver ahora funciona en producción y no es marketing. Así que vamos a la primera parte que va a ser el despliegue con Terraform. La instalación típica de Hermes es en una VPS, ya les comenté que eso muy bien para agentes personales, pero acá
Vamos a probar el multiperfil con Docker Compose y la opción clásica del VPS no es reproducible y no escala. Así que yo te lo voy a mostrar con Terraform infraestructura como código, porque acá hacemos cosillas distintas. Así que si quieres replicar lo mismo que te voy a mostrar ahora en pantalla, todo el código está disponible en la comunidad de Scum. Así que si te interesa, anda para allá. Y ojo que a esta parte te suscribes gratis a la comunidad, lo descargas, cambias tu Project ID de Google Cloud y listo. Yo le voy a dar un Terraform Apply directamente. Me va a pedir una autorización. Así que para que lo vayamos revisando, Terraform Apply. Acá Terraform te va a mostrar exactamente lo que va a crear. Esta es la práctica correcta, o sea, nunca apliques sin revisar el plan primero. Por eso tampoco no puse el flag de autoaprobación. Se van a crear dos recursos. El primero que va a ser una regla de firewall que va a abrir el puerto SSH para para que podamos entrar a la máquina. Y segundo, vamos a crear la instancia de Compute Engine. Y lo que les comentaba, que va a ser una E2 en Medium. En el caso de ustedes puede ser una micro, así que no hay problema. Bueno, y la distro va a ser un Debian 12, va a ser algo distinto porque siempre Ubuntu, así que no, le vamos a dar con Debian. Va a tener 30 GB de disco y vamos a inyectar un batch, un script que preparé, que va a instalar Python, Node, Docker, Hermes y eso. Y le vamos a decir que sí, que lo queremos crear. Así que, yes. Acá estamos ocupando Terraform. Estamos creando infraestructura como código. Si no conocen Terraform, es buena manera de empezar. Prácticamente un estándar en la industria. Yo sé que a lo mejor no se ve mucho esto en los videos, por eso también los traigo con un tema popular. Fíjense, ya está listo. Acá están los outputs de la IP, el nombre de la instancia, cómo nos vamos a conectar y para revisar el logs de la máquina. De hecho, eso es lo que vamos a ejecutar ahora. Les voy a mostrar el log. Básicamente hace un -F al Hermes Setup para que vamos viendo el batch que se está ejecutando por debajo. Así que vamos con esto. Perdón, me faltó una coma. Ahí sí. Listo, le decimos que yes. Y fíjense lo que está haciendo por abajo. Está haciendo un -F, entonces estamos viendo todo lo que está terminando de configurar nuestra instancia. Así que cuando termine, nos vamos a conectar y ya está. Oye, por si acaso, esa key, cuando pusimos el CCH-I, yo creé una key específica para este caso de uso, ¿ya? Para conectarnos y aislar un poquito todo el tema. Así que no voy a ocupar una CCH key mía por default. Vale, y bueno, y ahí se ve todo lo que está pasando por debajo, apt, actualizando índice. Bueno, y ahí terminó, finalmente. Me acuerdo de mi época de hace muchos años atrás, 17 años atrás, donde trabajaba para Red Hat, de hecho. Así que, de hecho, todavía tengo unas certificaciones. Soy ingeniero en Red Hat, tengo una de virtualización y otras cosillas más muy interesantes, que son muy buena base para hacer estas cosas, porque en general casi todos los que estamos metidos en esto tuvimos una época de sysadmin, donde teníamos que meter harta mano. Así que, pero bueno, ya no los aburro más con mi historia. Sigamos con esta demo. Vale, terminó. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a conectar a la instancia de Google Cloud que acabamos de crear. Oye, ojo que estos datos van a ser distintos para ustedes, no vayan a copiar los mismos que los míos. Yo, bueno, voy a eliminar luego las máquinas, pero por si acaso. Así que me conecto a la máquina, a mi instancia de Google, y fíjense, ahí aproveché a hacer un poquito de publicidad para el canal y de la comunidad de School.
También les puse ahí unos mensajitos como para empezar y que vayan viendo más o menos cómo funciona todo. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a configurar el modelo para Hermes. Oye, mencionarle, bueno, ayer estaba haciendo unos testing acá y me dio problema con el tema de OpenAI. Algo pasó con Hermes y el modelo de OpenAI. De hecho, hay varios issues que se abrieron en GitHub relacionados con esto. Así que esto pasó el 26 de mayo, porque hoy día estamos 27. No sé si lo habrán solucionado, así que... Pero de todas formas vamos a probarlo ahora en vivo. Si no, vamos a configurar otro modelo que ayer me tuve que crear una cuenta, así que ya les cuento. Pero lo primero, Hermes Model. Enter. Listo. Fíjense, yo voy a ocupar OpenAI Codex porque tengo una cuenta en ChatGPT, esa, la típica de $20, esa les sirve bastante bien. Así que vamos a ver si funciona. Si no, vamos a ocupar OpenRouter. Ayer tenían problema con esto, pero vamos, probemos en vivo. Listo, nos da una URL, luego tienen que ingresar un código. Esto es algo muy estándar, así que iniciar sesión en Codex con ChatGPT, le vamos a decir continuar también. Nos pide un código, que es el código que tenemos acá. Acá ingresamos el código, le damos continuar, sesión iniciada, ya podemos devolvernos a la terminal y nos dice que podemos seleccionar el modelo, así que le vamos a decir que GPT 5.4, no, 5.5, veamos. Estupendo, ya cogimos el modelo GPT 5.5 vía OpenAI Codex. Entonces yo ahora podría abrir Hermes, así a secas, para abrir nuestra primera sesión y ya está Hermes, les presento Hermes, ya está en Google Cloud en este caso. Fíjense que ya está la opción acá de GPT 5.5 y ya. Fíjense que acá nos sale un warning que no está habilitado y en mis pruebas me pasó algo que tenemos que crear un enlace simbólico, así que vamos a dar exit acá y vamos a ver al tiro qué onda. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Así que cerramos. Le di control C por si acaso. Con esto se debería solucionar. Vamos a crear el enlace simbólico. Y which déjame, ya, usar un local bin, ya perfecto. Sí, deberíamos estar listos con eso. Hermes. Y listo, ya no le sale el warning de Tirit. Súper. Seguimos con esta demo y le vamos a decir hola, ¿cómo estás? Vamos a ver si es que nos responde, si es que arreglaron esto. Ah, perfecto, ya está solucionado. Así que pensaba que iba a tener que cambiar el modelo, pero para que vean que fueron relativamente rápidos solucionándolo. Porque ayer yo decía, ¡ay, qué demonios pasa! ¿Por qué no funciona? Y verifiqué en el GitHub, en Hermes, y había varios casos abiertos, así que buenísimo. Bueno, oye, pero ojo, igual sería bueno como mostrarles el tema del otro modelo, porque hay una versión gratuita también, así que para hacer testing, para los que no tienen cuenta en OpenAI, también puede ser, así que le vamos a dar exit, vamos a cerrar, control C, vamos a decir Hermes Model, seleccionan Open Router, se van acá, copian esta URL, fíjense, y le dan acá a New Key. Y acá testing, video, YouTube, Neira, Nicolás. Y le vamos a decir que expira en 7 días. Vamos a darle a crear. Copiamos y pegamos acá. Enter. Listo. Y acá nos permite seleccionar un modelo.
Fíjense que acá hay unos gratuitos. Entonces podrían probar como por ejemplo con el de Nvidia o este. Voy a seleccionar este. Listo. Y ya ahí lo tienen configurado y luego seleccionan Hermes y se van a dar cuenta que está automáticamente el modelo seleccionado. Y acá lo saludan y hacen sus testing y todo el tema. Hola, hola. Ya, lo vamos a hacer rápido esto para no atrasarnos con esta demo. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Ya. Muy simpático muy simpático. Ya, me cambio a OpenAI. Ya, vamos a la parte 2. Antes de seguir, una aclaración importante. Acabo de instalar Hermes localmente en esta instancia. Pero lo que vamos a hacer ahora, y que de hecho es lo que se recomienda cuando trabajamos con multiperfiles, es trabajar bajo Docker. Así que esto te sirve para entender el flujo más simple. Terraform crea la instancia en Google Cloud y te deja todo funcionando con nuestro batch Hermes para que llegues y pruebes. Lo que viene ahora es lo que se usaría en producción cuando necesitas aislamientos entre contextos. Obviamente en tu setup tienes que elegir uno de los dos. Yo te muestro los dos para que tengas el panorama completo, así que ojo en eso. Así que vamos con esto. Exit. Voy a crear un path que se va a llamar multiperfil. Multiperfil, super. Cerramos. Ahora voy a pasar el Docker Compose y se lo voy a pasar por SCP. Listo. Ahí estamos pasando Docker Compose y test aislamiento.sh. Nos volvemos a conectar a la máquina. Listo. Vamos al directorio que creamos hace un ratito. Y fíjense que ahí ya tenemos nuestro Docker Compose. Hoy se me olvidó agrandar la letra. Después voy a recibir reclamos. ¿Cómo está el Docker Compose? Acá vamos a tener al Hermes personal y al Hermes trabajo. Así que básicamente van a ser dos instancias de Hermes y cada uno con su propio volumen montado en OPT Data. Así que van a tener puertos distintos. Le vamos a dar permiso de ejecución a la shell. Primero les voy a mostrar que no hay nada corriendo por transparencia, obviamente. Y ahora vamos a hacer un Docker Compose y vamos a ejecutar. Listo. ¡Listo! Se demora un poquito porque es una imagen igual un poco pesada, porque obviamente incluye todo el ecosistema preinstalado, así que ahí se toman un café, se relajan y qué sé yo. Bueno, y también ahora yo creo que les hace sentido porque a lo mejor no les alcanza con esa BPS de $5, ¿ya? Que se pueden quedar corto con esta integración de, o sea, se pueden quedar corto con el Docker multiperfil, obviamente, así que para una prueba clásica como la que hicimos hace un rato, el micro es suficiente, pero para un multiperfil se quedan cortos, obviamente. Ya, fíjense, Docker PS, Hermes Trabajo, Hermes Personal. Hermes Personal está en el puerto 8642 y Hermes Trabajo en el 8643. Lo que les voy a mostrar ahora va a ser el aislamiento. Vamos a hacer algunas pruebas en tiempo real. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un archivo, pero solo en Hermes Personal, ¿ya? Así que para eso, Hermes personal, ch-c, y lo vamos a tirar a el secret.txt. Fíjense, básicamente estoy creando un archivo dentro de OPT Data llamado secret.txt. ¿Ya? Me equivoqué en el nombre, le puse una P de más, así que listo. Ahora vamos a confirmar que realmente se creó, así que vale, ahí está. Y ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero para Hermes Trabajo, para que vean que son perfiles aislados. Entonces, fíjense, exec Hermes, le pusimos trabajo a este, sí, Hermes Trabajo.
Y vamos a copiar esto de acá. Así que fíjense, existe en uno y en el otro no. Esto es lo que los perfiles nativos de Hermes no te dan. Por eso ocupamos Docker. Así que ahora vamos a hacer otras pruebillas rápidas. Vamos a ver temas de procesos, Hermes personal, y vamos a hacer un PCaux. Lo mismo, pero vamos a hacer ahora para exec Hermes trabajo PCaux. Bueno, y fíjense acá, son dos containers corriendo al mismo tiempo en la misma máquina, pero cada uno tiene su propio universo. Así que, fantástico. Vamos al tercer test donde vamos a ver los puertos. Docker port, Hermes personal. Fíjense el personal. Y ahora vamos a hacer el de Hermes trabajo. Misma aplicación en el contenedor y distintos endpoints en el host. Eso significa que puedo correr 10 Hermes si quisiera en la misma máquina. Cada uno con su puerto distinto y sin colisión. Y ahora vamos a hacer un último test que, ¿qué pasa si se cae uno? ¿Afectará al otro? Así que voy a matar al Hermes personal con Docker kill y luego vamos a verificar qué es lo que pasó. Y fíjense, sigue activo nuestro Hermes trabajo. Así que está intacto, ni se inmutó. Ahora lo voy a restaurar y listo. Ahí ya están los dos funcionando. Cero impacto uno con el otro, así que súper bien. Comparen esto con lo que pasa con los perfiles nativos. Comparten el file system completo con contenedores separados. Cada uno es un universo aparte. De hecho, Hermes lo recomienda para los multiperfiles y es lo que funciona. Bueno, vamos a la tercera demo. Hermes usa el estándar de skills.md de agenskills.io. Así que está buenísimo por ese lado. Eso significa que cualquier skill que escribas, ya sea, por ejemplo, para Cloud Code, te va a servir para Hermes. Así que voy a mostrarlo con dos skills existentes que ya tengo de un video anterior de perfilamiento en Google Workspace. Así que vamos a ello. Lo primero, vamos a pasar los skills. Acá tengo los skills, buenísimo. A ver, vamos a conectarnos. Ya, si se dan cuenta, las skills se guardan acá. Entonces yo hago un ls, tenemos esas skills que son las que vienen por default y yo voy a crear una carpetita acá que puede ser una mkdir -p, listo. Entonces voy a colocar exit. Ya, pasamos salary, pasamos workspace y lo pasamos a Hermes, arroba y especificamos el path, este de acá, punto Hermes, skills y creamos la carpeta que se llama integraciones y listo, pasamos, si lo pasamos directo. Ahí sí, me había faltado la opción "-r". Listo, nos volvemos a conectar a la máquina. Ahí copié los dos directorios y vamos a ejecutar Hermes skills list. Y fíjense, acá integraciones, la carpeta que creamos y están nuestros dos skills que acabamos de pasar. Buenísimo. Lo detectó solo, así que los categorizó como integraciones por el directorio que creamos y los marcó como local, que está súper bien para distinguirlos de los built-in, que de hecho son los que vienen con la instalación. Así que está buenísimo porque no tengo que volver a adaptar mi skill para Hermes ni nada de eso. O sea, lo que ya tengo lo puedo traspasar acá y me lo va a reconocer. Aquí viene la parte más sobrevendida quizás de Hermes y también la más interesante una vez que entiendes cómo funciona. El Self-Improving Loop te lo venden como Hermes aprende solo mientras conversas con él. Y eso es falso. La verdad técnica es mucho más elegante. Lo descubrí leyendo el código fuente. Hay tres mecanismos distintos que la gente confunde, de hecho, pero con uno solo. Mecanismo número 1, el recordatorio en sesión. Cada cierto número de veces que Hermes usa una herramienta, le inserta una nota al modelo que dice: oye, considera guardar este patrón como una skill. Por defecto, esa nota aparece cada 15 herramientas usadas. Eso es lo que ven acá. Lo probé con varios modelos. De hecho, lo bajé a 3, lo bajé a 2,
para forzar que la nota apareciera todo el rato. Y de hecho apareció y múltiples veces, pero el modelo lo ignoró siempre. ¿Por qué? En teoría podría llegar a pasar esto. Los modelos modernos están entrenados para no crear cosas por su cuenta, sin que el usuario se lo pida. Es seguridad y es por diseño. Hasta aquí la conclusión sería: el loop no funciona. Pero ojo que eso es solo la primera capa. El mecanismo 2, la revisión al cerrar la sesión. Esto es lo que casi nadie te está mostrando actualmente. Cuando haces un slash exit en Hermes, pasa algo invisible para el usuario. Si durante la sesión apareció al menos una vez ese recordatorio del que hablamos recién, Hermes hace lo siguiente: lanza un subagente en paralelo y completamente aparte del principal. A ese subagente le entrega una copia completa de la conversación que acabas de tener y le da instrucciones distintas. Instrucciones cuya única misión es revisar lo que hiciste y decidir qué patrones merecen guardarse como skill. O sea, el modelo que estaba conversando contigo no es el que decide. El que decide es un subagente especializado con otro prompt solo dedicado para eso. Así que vamos a hacer algo muy interesante. Como les comentaba, por defecto dispara cada 15 herramientas usadas, que es lo que tenemos acá. Y para esta demo lo vamos a bajar y de hecho lo vamos a dejar en 3 para forzar que todo lo haga como corresponda. De hecho, ahora le voy a dar una tarea concreta: armar un scaffolding de script batch para diagnosticar una máquina, una VM. Lo que vamos a hacer es que le voy a pedir en pasos separados qué es lo que tiene que hacer, y de hecho lo voy a hacer a propósito para que use varias herramientas. Así que vamos a eso. Todo lo dejamos en 3, guardamos. Ahora voy a abrir Hermes. Perfecto. Voy a cambiar a mi otro modelo de OpenAI y listo. Y voy a copiar un prompt que tengo acá. Vale, pegué el prompt, pero haz un mini script en batch que diagnostique la salud básica de una VM Linux. Lo quiero modular, cada chequeo como una operación separada, no agrupes. Fíjate, paso 1, creo el directorio. Paso 2, creo el check disk. Fíjese acá, yo pedí cada paso por separado. Eso de hecho obliga a Hermes a hacer varias acciones por separado, una por archivo. De hecho, si yo le pidiera hace un script para que haga un diagnóstico de la VM, el modelo probablemente lo resolvería solamente en una acción y el contador no acumularía lo suficiente para que dispare la revisión al cerrar la sesión. Y de hecho ahora viene lo interesante. Voy a darle exit, voy a esperar 30 segundos y mientras tanto por debajo el subagente va a estar revisando toda la sesión que acabamos de tener. Así que listo. Ya le di exit y ahora voy a listar la skill y voy a hacer un filtrado por local. Y fíjate, ahí está, Linux Shell automatización, lo creo. Buena. Y acabo de escribir un comando de Hermes para revisar el status. Y fíjate que acá nos indica que efectivamente creó la skill y que es de la Linux Shell automatización. Y la creó sola. Creó la skill sin que yo se lo pidiera. Y esto es algo fantástico de Hermes. Por eso, de hecho, los usuarios luego de un par de horas de uso reportan que sus tareas son un 40% más rápido. Ese es el motivo. Pero estas skills se crean si es que gatilla lo que les mostré hace un rato sobre la cantidad de herramientas que le indicas, y no lo hace cuando estás conversando con él, sino que lo haces cuando cierras la sesión. Luego cuando vuelves a iniciar sesión, ahí te das cuenta que realmente Hermes con su subagente creó una nueva skill y yo se lo acabo de mostrar en vivo. Así que vamos con el mecanismo número 3, reutilización autónoma. Una vez que el skill existe, la próxima sesión Hermes lo carga proactivamente cuando detecta una tarea relacionada. Eso sí, funciona durante la sesión en vivo. De hecho, es lo que acelera las tareas repetidas. Entonces, resumiendo, número 1, durante la sesión el modelo ignora el recordatorio que le inserta Hermes. Número 2, al hacer un slash exit, un subagente por debajo analiza toda la sesión y crea el skill automático. Número 3, en las siguientes sesiones esos skills cargan automáticamente cuando hace falta. O sea, el loop sí funciona, pero el trigger no es durante la conversación, es cuando cierras la conversación.
De hecho, la mayoría no te muestra esto porque en realidad no saben cómo funciona por debajo y ni siquiera han visto el código. Las pistas están en el background review y en algunos issues. Un detalle práctico importante. Por defecto, Hermes dispara la revisión cada 15 herramientas usadas. En una demo corta como esta, 6 o 7 herramientas nunca se activarían, por eso lo bajé a 3. Ahora, en un uso real, un developer en realidad alcanzaría a ocupar esas 15 herramientas. Así que en este caso de uso específico, yo lo ajusté para que ustedes se dieran cuenta cómo funciona todo por debajo. Vamos con la demo número 5. Vamos a probar la seguridad. Capa 1 versus capa 2. Hermes tiene un sistema de aprobación en realidad bien diseñado. 7 capas oficiales y que están bien documentadas. Además tiene una lista de bloqueos bien dura que en realidad no se puede bypassear. Y un sistema de aprobación que se activa ante comandos peligrosos. Eso es capa 1. Antes de ejecutar algo destructivo, el sistema te pregunta: ya, vamos a hacer cositas muy interesantes ahora. De hecho, le voy a pedir rm-rf a temporal y a bm health. Me debería preguntar en este caso si es que realmente quiero eliminarlo. Y me dice que es un comando que podría dejarla embarrada, pero yo sé que está dentro de un archivo temporal, así que la verdad es que no pasaría nada. Así que le voy a decir que sí. Perfecto, lo eliminó, no existe nada. Sí me pidió autorización. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a activar el modo YOLO en Hermes, donde no me pide autorización. Así que vamos a decir un exit acá. Voy a cerrar esto acá. Y voy a crear un directorio llamado bmhealth2 y le voy a dar un test, un archivito acá de test.txt. Vale. Entonces, fíjense, voy a activar Hermes, pero en el modo YOLO. Y le voy a decir exactamente lo mismo, que elimine, para que vean la diferencia entre un modo y otro. Y le voy a decir, elimina este path. Y lo va a hacer. Simplemente lo va a hacer porque es el modo. Tiene desactivadas las restricciones. ¿Se dieron cuenta? Eliminó el directorio y no me pidió autorización absolutamente nada. Este es el modo YOLO. Vamos a hacer otro testing en el cual Hermes tiene cosas que tú no te puedes bypassear porque dañarían completamente el entorno. Y en este caso específico le voy a decir, hace un rm-rf a la raíz. O sea, que elimine todo. Y esto es algo catastrófico. Vale, y ustedes ahora podrán preguntarse, oye, oh, qué peligroso, porque ni siquiera te está pidiendo autorización, solamente lo está activando. Yo activé el modo YOLO. Va a estar súper interesante esto porque, de hecho, yo les comenté ya que hay 7 capas de protección y cosas que tú ya no te puedes bypassear. Y de hecho lo vamos a hacer en vivo. rm-rf y le voy a decir que elimine todo. Pasó lo que tenía que pasar. Hermes tiene protecciones que tú no te puedes bypassear por ningún motivo, inclusive aunque estés en el modo YOLO. Bloqueado. Simplemente no se puede. Fantástico. Funcionó. Con esto les demuestro el nivel de protección que también tiene Hermes. Vale, y finalmente vamos con la última pieza y que de hecho conecta con uno de nuestros últimos videos donde hablamos sobre el futuro de MCP. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dejar Hermes como un MCP server y desde Cloud nos vamos a conectar a lo que acabamos de integrar. Así que si todavía no se han suscrito, suscríbanse a este hermoso canal. Estamos haciendo cosas geniales, así que eso, compártanlo con sus amigos, denle like al video y únanse a la comunidad de Skoll porque en realidad es gratis, así que ahí conversan con otros ingenieros, otros desarrolladores y armamos una comunidad hermosa, así que eso. Desde ya muy agradecido con cada uno de ustedes y cualquier cosita me la dejan en los comentarios. Pero antes de arrancar en el MCP Server, hay un setup previo que la mayoría se salta. Hay que tener configurado el bot de Telegram de Hermes, en este caso específico. Sin canal conectado, el MCP Server arranca, pero las herramientas no inicializan. Así que les voy a ir mostrando paso a paso cada una de las cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear el bot. Desde Telegram, ustedes buscan @botfather. Y es el primero, el que tiene ahí el simbolito azul de verificado, ese. Así que le damos a abrir, iniciar, y ustedes lo que van a hacer acá va a ser crear un nuevo bot. Y acá vamos a colocar Hermes Neira García bot.
¿Sabes qué? Le vamos a colocar de la misma forma para no confundirnos. Y le vamos a dar crear bot. Listo. Copiamos esto y lo guardan en algún lado seguro, ¿vale? Nos vamos a nuestra terminal y vamos a escribir Hermes Gateway Setup. Enter. Vamos a seleccionar la opción de Telegram. Si se dan cuenta, no está configurado. Hay otras opciones, pero en este caso, porque es algo bastante rápido de hacer, lo vamos a hacer con Telegram. Seleccionan Telegram y lo que acaban de copiar acá, que yo lo volví a copiar, lo pegan acá. Listo. Luego aprietan Enter y nos pide un User ID y ustedes se devuelven acá y ahora hacen una arroba user info bot. Listo. Hacen clic y le dan a iniciar. O es slash start. Yo lo estoy diciendo acá de mi computador. Y nos da un ID. Ese ID lo copiamos y lo pegamos acá. Enter. Y luego le decimos que sí. Y con eso ya está finalmente configurado. Le dan a Done y listo. Start the gateway now. Le decimos que sí. Perfecto. Acá voy a la opción 2. Y ya. Ahora fíjense, después del setup me dice que corramos esto de acá. Yo le voy a hacer caso. Ah, y no encuentra el comando de Hermes. Déjame ver dónde está Hermes. Local. Ya. Entonces vamos a hacer un sudo. Si les pasa a ustedes, pueden hacer exactamente lo mismo. No hay problema. Y luego, listo. Bueno, ya estaba iniciado. Perfecto. Ya estaba acá. Súper. Como ya configuramos Telegram, al menos uno de los temas de mensajería sí podríamos iniciar el MCP Server. Así que le voy a decir Hermes MCP Server. Listo. Apretamos Enter. Y ahí el server arrancó y de hecho está esperando que un cliente MCP se conecte. Ojo que hay un detalle importante cuando expones Hermes como MCP server. No expone las más de 70 herramientas que tiene, solo expone las herramientas de mensajería que tiene. Es un puente de canales, no un wrapper de todas las capacidades que Hermes tiene, por si acaso. Lo que vamos a hacer ahora va a estar interesante porque vamos a conectar Cloud Code con Hermes. Así que esperen un poquito que ya viene, ya viene. Voy a abrir una nueva terminal porque acá me está esperando el MCP Client. Una carpeta test. Listo, cd test. Acá tienen dos formas de hacerlo. Uno con Cloud MCP Add, como lo estoy diciendo yo directamente, donde especifican la dirección IP del servidor. Colocan su llave, si quisieron si tienen alguna específicamente para esto. Esta yo la creé especialmente para hacer los testing con Hermes. Y eso, si no, la otra forma que tienen es editar directamente el JSON. Listo, apretamos Enter. Ya lo había agregado antes, así que lo que vamos a hacer es editar el JSON directamente por transparencia, que no pasa nada, son cosas que pueden pasar. Así que voy a editarlo y voy a buscar Hermes en Remote. Y fíjense que está acá. Lo que está mal es la IP, porque fue otro testing que había hecho antes. Así que vamos a modificar esto. Y listo, ahí ya estaríamos. Genial que pasó esto porque así le muestro las dos maneras.
y que no pasa nada. Ya, antes de continuar, vamos a escribirle directamente al bot que creamos hace un ratito para que vean que está todo funcionando. Vamos a darle a iniciar y vamos a decirle: hola querido Hermes, ¿cómo estás? Voy a colocar un monito simpático. Perfecto. Y ahí respondió: hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Ya, perfecto. Está funcionando todo como corresponde. Así que ahora vamos a iniciar Cloud. Voy a listar los MCP para que vean. Y ahí está Cloud Code. Ahora tiene acceso a las 10 herramientas de mensajería de Hermes. De hecho, nosotros podemos ver las tools acá. Y fíjense que acá están las 10 que les comentaba hace un rato atrás. Así que, como está todo funcionando, ok, le voy a escribir: usando las tools de Hermes Remote, lístame los canales de mensajería configurados. Le vamos a escribir directamente desde Cloud. Estoy llamando a Hermes Remote y fíjate que nos dice que hay un canal configurado que es el de Telegram, Telegram DM con Nicolás, que es el que configuramos hace un rato. Así que súper bien. Perfecto, entonces ahora le voy a decir: usando Hermes Remote, mándame al canal de Telegram este mensaje. Y vamos a hacer un poquito de marketing al canal de Nicolás Negra García. Súper. Estaríamos, vamos a abrir el Telegram acá para que sea todo muy en vivo todo. Así que déjenme que... Ya. Súper. Vamos. Ahí tengo abierto el Telegram. Pide autorización. Súper. Vamos. Y fíjense, hola, este mensaje lo manda Cloud Code en mi Mac conectado vía MCP a Hermes, que viene en una instancia de GCP. Y ahí está mi canal de YouTube para que se suscriban. Perfecto. ¿Se dan cuenta lo impresionante que acabamos de hacer? Acabamos de conectar 3 piezas vía MCP. Cloud Code, Hermes en nuestra infraestructura, una instancia de Google, todo vía el protocolo MCP, y de hecho ocupamos el tema de la mensajería de Telegram. Así que todo unido. Y de hecho lo que acaban de ver no es que todo pertenezca al mismo vendor. Cloud Code es de Anthropic, Hermes es de Nose Research. Y se conectaron limpio porque MCP es un protocolo abierto. Si no saben lo que es MCP, los invito a ver el video de El futuro de MCP, que también está en mi canal de YouTube, que está súper bueno. Parte de esto ya lo expliqué, así que miren. MCP no es de Cloud Code. Es un protocolo abierto que cualquier agente puede usar. ADK, LangChain, Lápide, Anthropic, lo que sea. Y lo que Soria Parra presentó sobre Progressive Discovery tampoco es exclusivo de Cloud Code. Eso es exactamente lo que viste recién. MCP como protocolo neutro, permitiendo que Cloud Code consuma a Hermes sin que ninguno tenga que conocer al otro. Un estándar abierto para que puedan hacer su trabajo. Y por eso Hermes y Cloud Code no compiten, se complementan. Cloud Code es tu compañero de programación en la terminal. Hermes puede ser tu asistente personal 24/7 y conectado con todos los servicios de mensajería que les mostré hace un ratito, como Telegram. A través de MCP, Cloud Code accede a esos canales sin reinventar nada. Todo lo que acaban de ver va a estar disponible en la comunidad de School. Como por ejemplo el Terraform que provisionó la VM solamente con un comando. Así que te puedes suscribir gratis al School estándar y vas a tener todo esto para que puedas hacer los testing que tú quieras. Lo demás que mostré, el multiperfil y otras cosas más avanzadas, están dentro del otro modelo de School, así que si les interesa también pueden revisarlo, que va a estar súper bueno. Aparte que tienen este código y van a poder acceder a otros cursos en profundidad del mismo canal.
Así que, resumiendo, entonces, ¿para quién es Hermes? De hecho, se los voy a mostrar acá. Por ejemplo, para un developer individual que usa un agente todos los días. Si hacen tareas repetitivas, esto es ideal para ustedes, ya que tienen el Self-Improving Loop. Si necesitan acceder desde múltiples canales como Telegram, Discord o WhatsApp, esto es ideal para ustedes. También si ya tienen skill, recuerden que acá es todo portable. Lo acabamos de demostrar con una skill que nosotros teníamos en Cloud Code y las traspasamos a Hermes y te las reconoce súper bien. Privacidad, siempre y cuando corra en tu propia infraestructura, ya que no recolectaría datos de uso. Si necesitas modo de voz con transcripción local, también súper bien. Y también el Docker multiperfil para aislamiento real. Ahora, Hermes no es para equipos o empresas con múltiples usuarios concurrentes. Sistemas que necesitan permisos y governance. Producción con alta disponibilidad. Multiagentes con coordinación, eso no, ya que es un agente con múltiples interfaces. Tampoco es si es que necesitan el modelo Request Response y menos aún donde los ambientes deben ser garantizados por diseño en cuanto al tema de la seguridad. Y ojo que esta no es solo una opinión, son datos verídicos que están en su propia documentación y también que corresponden a usuarios. Aunque varios usuarios también descubrieron ya la forma de ocupar esto en producción. Ahora, ¿dónde encaja Hermes en nuestro canal? Fíjense, Agent Skill, donde vimos el tema de las restricciones. Agent Teams, donde construimos la fábrica de skills. Cloud Run más A2A, donde vimos todo el tema de la infraestructura, la ingeniería de arneses, donde está el control. Y el perfilamiento de Workspace, donde vimos todo lo relacionado con el governance. También MCP, donde hablamos harto sobre cómo conectarnos con el mundo real. Entonces, Hermes encaja en una sola capa. Es un agente individual con skills y memoria. Usa skills.md, la misma capa de restricciones que ya construimos. Puede conectarse vía MCP y de hecho puede también exponerse como servidor MCP, que fue la última demo que hicimos. Eso con el fin para que otros agentes puedan consumir sus capacidades de mensajería. Así que por ese lado, genial. Pero no tiene la fábrica, no tiene la infraestructura distribuida stateless, no tiene governance por usuario y no tiene la capa de sensores completa del harness. No es que esté mal, querida audiencia, es que resuelve un problema distinto y de hecho está bien. Pero si alguien te dice que con Hermes y una VPS de $5 tiene todo resuelto y te lo vende así, ya sabes realmente qué es lo que le falta. Antes de cerrar, quiero decirte algo. Hermes es un proyecto genuinamente bueno, muy bueno. Código abierto, gratuito y con una comunidad realmente activa. El Self-Improving Loop, que lo probamos en la demo y a lo largo de todo este video, es excelente. De hecho, es una idea muy inteligente. El Progressive Disclosure de Skills también es una idea muy inteligente. La compatibilidad de skill.md es de hecho una decisión estratégica que beneficia en realidad a todos. Y la opción de Docker para aislamiento real, súper bueno porque da a entender que también piensan en producción real. Pero hay un gap enorme entre un agente que vive en un VPS y un sistema de agentes en producción. Y en ese gap es donde vive la ingeniería real. Ese gap es lo que construimos video a video en este canal. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo video y suscríbanse porque vienen cosas entretenidas y vayan a ver el School, aprovechen esto que está gratis, así que al menos en la versión estándar. Así que eso, chau, muchas gracias.